Voy a compartir ahora primero una imagen en la cual muestra o resume, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el semestre. Primero que todo, lo más importante, ¿cierto?, es que centrémonos ahora en el bloque sistemas, y como les digo, lo más importante es que nosotros ya sabemos lo que aprendimos en el curso de sistemas y señales, de cómo caracterizar de forma apropiada este bloque. Acá fíjense que tenemos las mismas letras, ¿cierto? U de entrada, las perturbaciones sería la P y la salida sería I. Entonces gastamos todo el semestre anterior en entender cómo iba a funcionar esto. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es ver, bueno, este bloque es medidas, lo único que está haciendo es tomar una muestra de la salida, es cómo definir un nuevo bloque que vamos a llamar controlador que me permita operar el sistema que ya caractericé, ¿cierto?, de la forma que yo quiera. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros queremos conducir un vehículo a cierta velocidad, lo que nosotros hacemos, nuestro cerebro hace de forma, digamos, voluntaria, pero casi preprogramado, es medir el velocímetro, que sería la salida de acá, ¿cierto? Ocupar esa medida, calcular una referencia con respecto a la velocidad que nosotros sabemos que miramos, ¿verdad?, en la autopista, y por ejemplo, si vamos a 100 kilómetros por hora, ¿cierto?, y sabemos de que la referencia es 120, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a ser 100 menos, o sea, perdón, 120 menos 100, el error va a ser una velocidad de 20 kilómetros por hora, y por lo tanto nuestro cerebro lo que va a hacer es modificar el pedal para asegurarme que la velocidad se mantenga constante. Las perturbaciones en este caso, por ejemplo, podría ser el cambio de pendiente que exista en la autopista. Obviamente, si yo voy a 120 kilómetros por hora y hay una bajada, eso va a hacer que gane más velocidad. Entonces yo voy a ver que mi velocímetro, por ejemplo, va a llegar a 130 y mi referencia es 120. Entonces 120 menos 130 es menos 10. Como esa diferencia es negativa, entonces mi cerebro lo que va a hacer es sacar el pie del acelerador. Y así lo que vamos a tratar de nosotros hacer es, de acuerdo a cómo yo quiero que se comporte el sistema, ¿cierto?, en este caso la velocidad del auto en el ejemplo, ¿cómo defino yo mi controlador? Vamos a ver este mismo ejemplo con un poquito más de detalle en la clase 1, pero ese es más o menos el resumen de la asignatura, y eso es lo que a mí me interesa que tengan en mente, o sea, cuál es el norte del curso, hacia dónde nosotros estamos dirigiendo. Vimos de que cuando nosotros teníamos un sistema, lo que hacíamos era modelarlo, ¿cierto?, como una caja negra, en la cual teníamos el concepto de proceso, ¿cierto? Y teníamos ahí además la entrada y la salida. La pregunta que les hago acá es, ¿qué cantidad nos falta ahí? ¿Qué cantidad ven ustedes que nos falta en este bloque que nosotros definíamos procesos, ¿cierto? Porque tratábamos de modelar mediante ecuaciones matemáticas, ¿cierto? Nos faltaría en este diagrama de bloque una flechita aquí arriba, que nosotros llamamos perturbación, y la definición que tiene la perturbación, no nos olvidemos que es nada más que otra entrada del sistema, pero que nosotros no tenemos forma de manipular. ¿Sí? No tenemos forma de manipular esa nueva entrada. Entonces, por eso lo llamamos una perturbación, porque es una entrada que perturba la salida, pero no tengo forma yo de manipularla voluntariamente. Entonces, la idea es que este sistema, ¿cierto?, este proceso que nosotros modelamos, es una abstracción de cualquier fenómeno que a nosotros nos interesaba. Un estanque, un servidor, por ejemplo, un servidor computacional, circuitos electrónicos, sistemas de potencia, sistemas térmicos, lo que a mí se me pueda ocurrir, está contenido dentro de este modelo matemático. Nosotros gastamos harto tiempo en el curso anterior, ¿cierto?, aprendiendo a sacar las ecuaciones matemáticas que nos permiten obtener este modelo. Entonces, todo lo que aprendimos en el curso de sistemas y señales aplica directamente sobre este curso. Entonces, yo voy a partir ahora de que yo conozco o tengo el modelo, ya sea no lineal o lineal, y si es no lineal, ¿cierto?, ya sabemos cómo hacer el proceso de linealización de este proceso que a mí me interesa caracterizar, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, que a mí me interesaría poder controlar la temperatura de ahora que estamos con todo este tema de la pandemia. Me gustaría tener una pequeña huerta de lechugas en mi casa, y a mí me gustaría controlar, por ejemplo, la temperatura dentro de, ¿cierto?, de un invernadero chiquitito que me puedo hacer, o unas plantaciones de terraza, ¿cierto?, como hacían los precolombinos en un balcón. Hay muchas posibilidades que uno puede hacer hoy en día, pero a mí me interesaría, por ejemplo, mantener bajo línea la cantidad de agua que reciben, ¿cierto? Ojalá, por ejemplo, maximizar cómo crece la planta, ojalá minimizar la cantidad de agua que gasto, la cantidad de luz, por ejemplo, que le tengo que poner, etc.
Entonces, ahí hay todo un proceso que yo tengo que de alguna forma modelar, y con ese modelo puedo preocuparme de ver todas estas variables que les estoy mencionando. Entonces, la aplicación de los sistemas de control, del sistema de control en general, es gigante, y de hecho estamos rodeados de sistemas de control en todas partes. ¿Ok? Entonces, como les digo, ¿cierto? Ahora lo que vamos a tratar de nosotros hacer en este curso es diseñar un sistema externo a este proceso que vamos a llamar controlador. Vamos a tener otros sistemas intermedios que van a ayudar, ¿cierto?, a resolver esto, y nos va a permitir modificar esta entrada U de tal forma de que la salida sea lo que yo quiera. Por ejemplo, como les decía, ¿cierto?, lograr que la salida sea la máxima cantidad de tasa de crecimiento, por ejemplo, de una planta, dada, ¿cierto?, las entradas, que son la cantidad de agua, el tipo de suelo, etc. Por ejemplo, en este caso de la planta, la preocupación podría ser, ¿cierto?, la lluvia, porque yo no puedo controlar cuánto llueve, pero sí puedo controlar, ¿cierto?, cuánta agua yo le pongo a la planta, etc. Por ejemplo, todos hemos andado en algún automóvil, ya sea locomoción colectiva, ya sea automóvil personal, entonces sabemos más o menos cómo opera el sistema. Sabemos de que hay un pedal, ¿cierto?, que me permite modificar la velocidad, que se llama el acelerador, ¿cierto? Y vamos a asumir de que es un auto de transmisión automática, entonces no tengo que preocuparme de esa otra entrada. Y mi única entrada, en este caso, ¿cierto?, va a ser el ángulo del pedal, en el cual yo logro modificar la velocidad de. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, ¿cierto? De que el conductor va a controlar la velocidad mediante la posición del pedal de la aceleración, que va a ser un ángulo que se va a mover dentro de cierto rango. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto?, de que el camino va a tener pendientes que de alguna forma se pudiesen medir con un ángulo θ con respecto al horizonte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dibujamos el diagrama de bloques del automóvil? ¿Ya? Entonces, más o menos esta es la idea. La idea, ¿cierto?, es que nuestro autito va a una cierta velocidad, que vamos por la carretera, ¿cierto?, la carretera Litata, y vamos a 120 km por hora. De repente nos presentamos con una de las tantas pendientes que tiene esa carretera con un ángulo θ. Entonces, ¿qué va a suceder, cierto? Va a suceder de que, de acuerdo que vemos el gráfico acá, dada la pendiente, el auto, ¿cierto?, va a empezar a perder velocidad si yo no modifico la posición del acelerador. Estoy asumiendo que yo no modifico la posición del acelerador. Y va a llegar un minuto, ¿cierto?, que estoy perdiendo mucha velocidad, me doy cuenta de eso, y es lo que normalmente uno hace, acelera, ¿verdad? Digamos, aumenta el ángulo del pedal, pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez llegando casi al final de la pendiente, si uno mantiene ese ángulo, digamos, el pedal más apretado, digamos, la velocidad comienza a aumentar, ¿cierto?, para recuperar los 120, pero uno probablemente se va a sobrepasar de los 120, cosa que pasa siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está acelerando para llegar al pic a la punta de la pendiente, pero después sucede que empieza a decaer. Y como empieza a decaer, ¿cierto?, la gravedad empieza a ayudarme a ganar velocidad, entonces ahí se produce, ¿cierto?, todo este sobrepaso del valor máximo 120 que yo tengo acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, ¿cierto?, es que este sobrepaso sea ojalá lo menos posible, porque si sobre este tiempo, ¿cierto?, si alguien quiere un carabinero, normalmente el carabinero se pone a las bajadas porque saben, ¿cierto?, esta curvita, no la saben formalmente, quizás no la van a poder graficar, pero saben que, ¿cierto?, cuando uno va en pendiente es obvio que el vehículo va a acelerar. Incluso si uno no modifica la posición del pedal y uno pierde la velocidad suficiente hasta llegar al pic, ¿cierto?, después al bajarse la pendiente fue lo suficientemente alta, lo más probable es que este igual alcance una velocidad superior a los 120 sin siquiera uno mover la posición del pedal. Entonces, aquí hay dos problemas. Primero, ¿cierto?, ojalá mantener la velocidad en subida, y después ojalá mantener la velocidad en bajada. Si no, vamos a tener el gran problema, ¿cierto?, que vamos a estar frente a una infracción. Entonces, ¿cómo dibujamos el diagrama de bloques de automóvil?